Hijo y a su Espíritu Santo. Hola, buenos días, iglesia. Un gusto estar nuevamente convocado aquí para esta labor de compartir con ustedes este mensaje. Y cuando pensaba en el tema de esta convocatoria, justamente, no sé cuántos tuvieron la oportunidad de ver las convocatorias antes de la Copa Mundial de Fútbol. Publicaban algunos jugadores la alegría que sienten cuando son llamados, aunque hayan ido a varios mundiales algunos, igual les da alegría, han luchado por eso, han trabajado para eso. Y cuánto más nosotros que somos llamados a algo más que a algo mucho más grande que un mundial de fútbol. Y se los dice alguien que ama el mundial, que no quiere que se acabe, pero es mucho más la tarea a la que Dios nos ha llamado. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a iniciar pues todo el mes, como comentaba el pastor, pero hoy vamos a iniciar con un tema. Pero antes de adentrarnos en eso, quisiera que pensáramos un poco en cómo conecta esto con el tema del mes de junio. ¿Cuántos recuerdan el tema del mes de junio? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama? ¿Cuál era el tema del mes de junio? ¿Sí vinieron? ¿Para qué? Preparando el corazón para los últimos tiempos. Y cuando pensamos en los últimos tiempos, se nos viene a la mente pestes, enfermedades, terremotos, no sé qué más se le viene a usted a la mente, pero generalmente son temas externos. Y quisiera que antes de entrar a nuestro tema de hoy pensemos si el mayor peligro de los últimos tiempos realmente está en factores externos o está dentro de nosotros. Y para esto vamos a hablar de algo que creo que nos duele a todos, que hemos visto muy de cerca la situación de nuestro hermano país, Venezuela. Y aprovecho aquí la cuña antes de entrar para decir que esto no pretendo aquí traer una explicación de lo que sucedió, es muy pronto para eso y no es lo más importante ahorita. Lo más importante ahorita es tenderle la mano a quienes lo están necesitando. Y aprovecho la cuña también, la iglesia disponibilizó a través de Fundación Dulos, ahí mandaron al grupo una información de cómo se puede donar, de cómo se puede ayudar. Y han surgido muchas otras, incluso si usted sabe otro idioma, han surgido por ahí en las redes que puede voluntariarse como traductor porque necesitan equipos que solo hablan inglés, hablar en español. He visto también de varios de estos lugares, centros de acopio, que si no tiene para llevar nada, pues venga y ayude, se necesitan manos para organizar, para esto. Entonces tenemos una oportunidad allí de servir a quien lo necesita. Pero hablando un poco sobre cómo esto conecta con nuestro mensaje, lo que sucedió en Venezuela, 2 terremotos en cuestión de segundos, es una cosa que se puede estudiar, que incluso con la tecnología hoy en día se puede prever con algunos segundos, como sucedió. Algunas personas recibieron la notificación de Google de que estaba sucediendo un sismo, pero no se puede controlar, o por lo menos no hemos encontrado todavía la forma de controlar que sucedan terremotos, que sucedan sismos. Pero hay cosas que sí podemos hacer. Y hay 2 preguntas puntuales, preguntas muy dolorosas que surgen en medio de todo esto. Y es, ¿por qué algunos de los edificios que estaban allí en esa zona, a pesar de que ya habían vivido un terremoto, no cumplían con las normas de sismorresistencia de su mismo país? Duele saber que algunos, vuelvo y digo, esto no son conclusiones ligeras, esto no es generalización, todos los edificios, Jesús dijo que por eso fue, pero es una de las razones que hasta el momento se ha encontrado. Y duele saber que atrás de eso hay un poco de maldad humana. Al parecer hay indicios de corrupción, de negligencia en medio de todo esto. Y hay otra pregunta que duele aún más y es ¿por qué han desaparecido niños que fueron rescatados con vida, pero se desconoce su paradero? ¿En manos de quién fueron a parar? No sé si ustedes detallaron en la información que se compartió de Fundación Dulos, ellos hacen mucho énfasis en los niños. Y es porque en esta clase de emergencias, infelizmente, y creo que debería ser nuestra última preocupación, pero así es el corazón humano, así es nuestro corazón, se presta también para tráfico de niños, para trata de personas, y uno se pregunta, pero ¿no es suficiente la tragedia que están viviendo de perder a sus padres, de no saber algunos dónde están, para además tener que preocuparse con que ahora caen en manos de alguien que va a empeorar su vida?
De verdad que nos hace pensar mucho si el verdadero peligro de los últimos tiempos son los sismos, los terremotos, las pestes, o hay algo más peligroso en nuestro corazón y algo que Dios nos está llamando a reflexionar y a cambiar. Y creo que con eso tiene que ver este tema, y por eso quise conectarlo con el tema del mes de junio, porque pensaba que si bien los desastres naturales no podemos controlarlos, hay un componente de maldad humana que por lo general empeora las consecuencias de ese desastre, de esa tragedia. Y no es un caso exclusivo de Venezuela. Vemos lo mismo, por ejemplo, en la tragedia de Chernobyl, en el accidente de Chernobyl. Si ustedes tienen la oportunidad de ver la serie, no recuerdo, creo que está en HBO Max o en otras plataformas, ustedes verán que hubo mucho de negligencia humana, mucho de orgullo de decir no podemos reconocer que esto está pasando, todavía no. Y a causa de esa demora y de esa negligencia, mucha gente, mucha más gente de la que debió se vio afectada. En nuestro propio país, Armero, también hay una serie por ahí, un documental, hay historias que lo cuentan, donde había la información para que esto hubiese sido menos trágico de lo que fue. Entonces, una vez más, pregunta, ¿dónde está el mayor peligro de los últimos tiempos? ¿En los acontecimientos externos o dentro de nosotros? ¿Y a qué estamos llamados? Hoy vamos a estar hablando un poco, como comentó el pastor, todo el mes de julio vamos a estar hablando sobre el tema llamados para más. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es eso de llamados para más? Pues los invito a que venga todo el mes y lo iremos descubriendo juntos. Hoy iniciaremos solo con el tema Fuego que no se apaga, primer capítulo de esta serie, y está basada en Segunda de Timoteo, la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Por ahí se va a proyectar los versículos, pero antes de ir a la lectura del pasaje, encontré por ahí esta imagen curiosa de las cosas creativas que uno encuentra en redes. De sus características está que implantó 14 comunidades de fe en diversos países. Ahorita lo vamos a ver más en detalle. Se habla también de una comunicación extremadamente persuasiva como una de sus características. Y quería traer una historia sobre esto que habla de esa comunicación persuasiva. En una ocasión, la historia está en Hechos 14, estaba Pablo debatiendo con algunos filósofos de la época en Atenas, nada más y nada menos, el epicentro del pensamiento crítico, del debate en la época. Y Pablo se indigna, dice la palabra, al ver la cantidad de ídolos que tenían en ese lugar. Pero Pablo no cortó la comunicación, la posibilidad de debatir por esa indignación, sino que la usó a favor del plan de Dios. En medio de todos los dioses que le mostraron a Pablo, había uno que decía el Dios desconocido. Y dicen algunos historiadores que ese Dios desconocido tenían tantos dioses y tenían tanto respeto a su forma por esos dioses que dejaron una etiqueta ahí del Dios desconocido para que cualquier Dios encajara dentro de esa etiqueta. Así que Pablo comienza a predicarles a partir de eso y le dice, yo he visto que ustedes son muy temerosos de sus dioses y yo sé quién es ese Dios desconocido y vengo a hablarles de ese Dios desconocido. Y comienza a hacer, pueden ver ahí en la historia, muchas alusiones a temas culturales, a temas del pensamiento de la época. Y como resultado de eso, muchos se convirtieron, muchos de ese grupo que le escuchaba. Dice también que otros se echaron a reír, está loco, y se fueron. Siempre hay de los dos. Pero logró Dios a través de Pablo en ese momento que muchos se convirtieran en ese lugar. Nos habla también de la producción intensa de contenido y cartas estratégicas. Se le atribuyen 13 cartas al apóstol Pablo, 9 de ellas dirigidas a algunas congregaciones y 4 dirigidas a personas puntuales, como la que vamos a ver el día de hoy, que está dirigida a Timoteo, es la segunda carta dirigida a Timoteo. Y aparecen también allá en la parte inferior de la imagen algunos detallitos
a tener en cuenta, como dice, cuidado con estos recursos humanos, un historial de persecución, nada más y nada menos que a los cristianos. Entonces el cristiano era antes un perseguidor, bueno, ahí le dejamos la anotación recursos humanos por si quiere tenerlo en cuenta. Pero afirma haber cambiado en Damasco. Cuenta que justamente persiguiendo a los cristianos, en algún momento camino a Damasco escuchó una voz de Jesús que le decía, Saulo, en ese momento, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Conocemos la historia y en ese momento, a través de esa experiencia, Pablo pasa a ser de perseguidor a un perseguido más. Le tocó cambiar de equipo a Pablo y a partir de ese momento Dios le dice, bueno, ve a este lugar y te voy a dar instrucciones, y de ahí en adelante, Pablo, si le fuésemos a dar un consejo a recursos humanos, diríamos, sí, realmente fue un perseguidor, pero también mostró muchas muestras claras de que su arrepentimiento fue genuino y que hizo parte del equipo de los perseguidos. Y aquí es un poquito para tener una idea del recorrido de Pablo. Allí vemos en distintos colores sus viajes misioneros y su viaje también a Roma, del que vamos a hablar un poco, porque es en el contexto en el que se escribe la segunda carta a Timoteo. Y para hablar de algunas cosas que tienen que ver con nuestra historia de hoy, la primera vez que Pablo va a Listra, que es donde en su segundo viaje misionero va a encontrarse con Timoteo, sucede algo bastante curioso. En Hechos 14, 8 al 23, voy a leerles, dice así: mientras estaba en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado. Escuchaba mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta: levántate. Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local: estos hombres son dioses en forma humana. Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes, por ser el orador principal. El templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad, así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecerles sacrificios a los apóstoles. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban: amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvias y buenas cosechas, y les da alimento y corazones alegres. No obstante, aún con estas palabras, a duras penas Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofreciera sacrificios. Entonces vemos a Pablo y Bernabé en una situación bastante extraña. Llegan con un mensaje y la respuesta que reciben es totalmente contraria. Digamos que la gente maravillada y ante la cultura de los dioses en ese momento dijeron: bueno, estos tienen que ser dioses y vamos a ofrecerles sacrificios. Pero en el versículo 19 viene un contraste bastante fuerte. Luego unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Pasaron de dioses a apedreados. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía de Siria. Después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, donde fortalecieron a los creyentes, les animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Y esto es importante porque es muy probable que esto haya marcado a la familia de Timoteo, al mismo Timoteo. La Biblia no especifica si Timoteo estaba allí, pero sí especifica que ya había un grupo de creyentes en Listra, que de hecho Pablo llega, dice allí al final,
Pablo y Bernabé llegan y como parte de sus viajes misioneros, lo que hacían ellos no era solo ir a llevar un mensaje, sino a conformar iglesias, a conformar comunidades de fe, a consolidar iglesias o a fortalecer las que ya estaban establecidas en las distintas ciudades. Entonces allí vemos que ya en Listra había un grupo de creyentes. Y en el segundo viaje misionero de Pablo, ya vemos a un Timoteo que dice Hechos 16 del 1 al 5. Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Luego fueron de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. Aquí vemos, Pablo está por segunda vez en Listra y aquí vemos que ya es como tal se encuentra con Timoteo y no solo se encuentra con él, sino que encuentra un Timoteo ya con buena reputación en medio de su comunidad y lo suma a su ministerio. Y de ahí en adelante, de Hechos 16 en adelante, podríamos seguir hablando de varias participaciones de Timoteo en este ministerio, de cómo fue acompañando primero a Pablo y luego siendo enviado solitario a algunas iglesias para este trabajo de fortalecer o de exhortar o de consolidar algunos temas. Pero podríamos encontrarlo resumido en Filipenses 2 del 19 al 22, donde Pablo habla de Timoteo con estas palabras. Si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarme al traerme noticias de cómo están. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es. Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Espero enviarlo a ustedes en cuanto sepa lo que me sucederá aquí y el Señor me ha dado la confianza de que yo mismo iré pronto a verlos. Así que vemos que era una relación no solo quizás de jefe a empleado, vemos una relación bastante personal, una relación donde trabajaron de la mano Pablo y Timoteo, y en el contexto de la segunda carta que le escribe Pablo a Timoteo, Pablo está preso en Roma. Ahí en la última línea vemos su viaje a Roma, preso por segunda vez y según describe la escritura en unas condiciones ya mucho más restrictivas. Ya había estado preso en Roma en una ocasión, pero por lo que la escritura nos deja saber, en esa ocasión incluso predicaba allí, lo visitaban, digamos que tenía como especie de una prisión domiciliaria. Pero en esta ocasión ya está cerca su muerte, esperando la pena de muerte. Y Timoteo se encuentra en la iglesia de Éfeso, enfrentando también desafíos como falsas doctrinas, desorden en la iglesia, falta de liderazgo saludable. Y ese es el contexto en el que Pablo le escribe esta segunda carta. Así que ahora, pues ahí está el texto también. Leamos lo que Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, Timoteo 1, del 1 al 9. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser el apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta. Fui enviado para contarles a otros acerca de la vida que Él ha prometido mediante la fe en Cristo Jesús. Le escribo a Timoteo, mi querido hijo, que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te den gracia, misericordia y paz. Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos, y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina.
Así que nunca te avergüences de contarle a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Amén. Y creo que esto tiene algo que decirnos hoy también. Y comienza el versículo 6 hablando de avivar el fuego. Avivar es hacer que vuelva a cobrar fuerza algo. Y en el contexto del siglo I, el fuego puede ser algo distinto a lo que quizás se nos viene a la mente hoy. Quizás hoy pensamos, no sé, en la estufa, el fuego de la estufa, pensamos quizás en algún tipo de show, no sé qué más, en un incendio también piensa uno cuando piensa en fuego. ¿Qué más se le viene a la mente cuando piensa en fuego? Volcán. Pero en el contexto del siglo I, el fuego tenía una importancia clave porque en ese momento no tenían todavía energía eléctrica. Así que mucho de la iluminación en ciertos contextos tenía que ver o con lámparas de aceite que menciona la Biblia también, o con fuego. Tenía que ver también con el hecho de calentar un entorno, sobre todo en épocas de frío o en el exterior, la forma de calentar era el fuego. También con algunas cosas que no son más, que también tienen que ver con nuestros días hoy, como cocinar o purificar el agua, con eso tenía que ver el fuego. Entonces el fuego tenía un propósito. No era un fuego solo ahí porque ardía por arder, sino que el fuego tenía un propósito y eso es importante de cara a lo que vamos a hablar, porque el fuego del que le está hablando Pablo a Timoteo es el fuego del don espiritual dado por Dios. ¿Y cuáles son esos dones espirituales? Pues los podemos encontrar en 1 Corintios 12, del 4 al 11, que dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, y esto es importante, los dones son para servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno, el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro, el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en diversos idiomas, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Así que esos dones espirituales son un regalo de Dios con un propósito, no es un regalo para que, como los niños egoístas, que a veces como adultos también nos seguimos pareciendo a esos niños egoístas, esconde y diga, no, es mío y es solo para mí. Los dones espirituales o las capacidades que Dios nos ha regalado están pensadas para servir a la iglesia y para servir a otros. No es para que las escondamos, no es para que nosotros saquemos provecho personal de eso, es para bendecir a otros. Y Mateo 5, del 3 al 16, refuerza un poco esto, un pasaje bastante conocido que dice, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto, donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Aquí vemos una vez más que el servicio no es un lujo, es una necesidad, es una respuesta a una necesidad a nuestro alrededor. Aquí nos habla de la luz, de una lámpara que se coloca en lo alto para iluminar
para iluminar a todos. Imagínense usted aquí las lámparas tapadas, qué sé yo, con bolsa de basura que no negra y que no se ve nada, que no es translúcida. Ahí están las lámparas, pero si está tapado, pues no cumplen su función, que es iluminar, que podamos ver bien. Eso puede suceder con nosotros también cuando escondemos los dones, las capacidades que Dios nos ha dado para servir a otros. Puede ser una lámpara muy bonita, puede ser una lámpara espectacular, pero si está tapada, no está cumpliendo su función, no está cumpliendo su propósito. Y oportunidades de servir hay muchas, no solo en tragedias como la que estamos viendo en nuestro hermano país, sino en nuestra vida cotidiana. A veces por nuestro afán, a veces por nuestro ritmo de vida, a veces por estar tan preocupados con nosotros mismos, perdemos de vista que hay tantas oportunidades de servir a nuestro alrededor, en nuestra propia familia, en nuestra propia iglesia, pero también en las personas que nos rodean. Y pensaba en un ejemplo, algo que sucedió hace poco. Estábamos con mi esposa allí, ya hizo cara rara, ¿qué vas a decir? Estábamos allí cerca de la casa haciendo unas compras rápidas y estábamos con nuestro perro, con Río, y por eso yo me quedé afuera del supermercado. Ella entró y yo veo un hombre que viene caminando de una forma diferente, extraña, la verdad me pareció. Muy lento, pero además hacía unos movimientos repetitivos que no sé explicar ni replicar. Así que mi reacción fue, ¿qué será? ¿Está fingiendo? ¿Viene a hacer algo? La verdad, pensé todo menos algo bueno cuando vi a este hombre caminando así. Él llegó a la puerta del supermercado y yo me quité, pues pensando que iba a entrar al supermercado como tal. Y me toca el hombre y me dice, ¿puedes ayudarme? También hablaba de una forma diferente. Y continuaba haciendo los movimientos que les digo. Y me dice, ¿puedes ayudarme a llegar al único? Habría que cruzar dos calles solamente, el único está allí diagonal. Y bueno, yo con la desconfianza acepté, pero luego comencé a ver que la gente lo saludaba en la calle. Fabio se llama, si alguno lo habrá visto de pronto, él es famoso por ahí por el sector. Ese día me enteré yo la verdad no lo conocía, pero luego vi en la calle que la gente lo saludaba, Fabio, 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 y yo, uy, estoy con un famoso. Y este hombre, pues por su dificultad para caminar, demoramos como entre 5 y 10 minutos para llegar al único, que es cruzar solo dos calles, un recorrido que a cualquiera de los que estamos aquí probablemente nos tomaría mucho menos. Pero en medio de eso, algo que me llamó mucho la atención y que me extrañó, la verdad, fue que la gente tenía paciencia. Yo en estos días no es algo normal que la gente tenga paciencia. Y yo iba caminando con él cruzando la calle y nos demoramos un montón cruzando la calle. Y esa es la 41 y la 74, ambas son muy transitadas, eran como las 6 de la tarde, plena hora pico. Y la gente paró ahí y decía, dale, con calma, al ritmo de él, dale, caminen al ritmo de él, tranquilos. Y yo dije, esto es increíble, porque no es normal, hasta las motos. Yo manejo moto, pero yo sé que las motos somos las más desesperadas a veces por pasar, y hasta las motos pararon para que pudiésemos cruzar. Y esto me hablaba un poco de que todavía hay algo de Dios en la gente, todavía hay mucho de Dios en la sociedad, pero a veces somos como esas bolsas, como esas lámparas que están tapadas por bolsas. Y a veces hace más ruido lo malo y a veces hace más ruido lo malo que tenemos como sociedad. Pero ese día yo pude sentir un poco de esperanza y ver un poco de lo que aún hay de Dios en nosotros y en la sociedad. Así que crucé la calle, también la otra, ya con un poco más de confianza al ver que la gente también se detenía. Volví y le digo, lo saludaban hasta gente de los carros, lo saludaban como que lo conocían. Y allí quedó en las escaleras eléctricas, me dijo, déjame aquí, y me dijo también unas palabras que tienen que ver con este tema del servicio. No mucha gente se presta para esto, gracias. ¿Y por qué no mucha gente se presta para eso? Por desconfianza, por quizás pensar lo mismo que yo pensé, porque empecé diciéndoles que yo estaba desconfiado de que sí será que es verdad, será que me van a hacer algo. Por el ritmo también, hay que bajar el ritmo a veces para ayudar a alguien. A veces es complejo de que no tengo tiempo, qué pena,
y nunca tenemos tiempo. A veces nunca tenemos tiempo para sacar el tiempo y no solo para ayudar en una circunstancia como esta. A veces para escuchar a alguien. A veces para tomarse el tiempo de escuchar a alguien. No, qué pena, no tengo tiempo. Entonces a veces hay que desacelerar un poco y el solo hecho de brindarle tiempo a algo puede ser un gran gesto de servicio que alguien está necesitando. Y pensando un poco en, bueno, entonces, ¿qué necesita ser conservado, sazonado con esa sal del mundo que somos, que Jesús nos llama de esta forma? Y también qué necesita ser iluminado por la luz del mundo. Aquí vamos a ver por un momento en esta tabla algunas características que están también en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Voy a leerles primero y luego vamos mirando esas características. Peligros de los últimos días es el título. Y vuelvo, insisto, aquí esperaríamos encontrar el tema de pestes, el tema de factores externos, el tema de desastres naturales, pero mire el peligro de los últimos días. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Peligros de los últimos días que están muchas veces más dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, que en las cosas que pueden pasar afuera. Y aquí en esta tablita vamos a mirar 4 cosas que nos van a ayudar a entender características que fueron mencionadas en este pasaje, algunas solamente. Vamos a mirar ejemplos bíblicos y ejemplos actuales con el objetivo de reflexionar juntos en que esto no es algo de que pasó y ya no sucede más, o es algo que sucede ahora y nunca antes pasó. Es una cuestión que está en el corazón nuestro. Y vamos también a ver algo que conecta directamente con el mensaje que estamos hablando hoy, es cuál es el llamado de Dios entonces ante eso. Listo, está la característica, me estás diciendo que hay ejemplos tanto en la Biblia como actuales, pero entonces ¿a qué estamos llamados delante de eso? Y la primera característica habla de amor por sí mismos. En la Biblia encontramos un ejemplo. Si bien la parábola está contada también para exaltar algo bueno, vamos a verla hoy de la otra forma, y es la parábola del buen samaritano. En Lucas 10, del 25 al 37, un experto en la ley le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Así comienza esta conversación. Y Jesús, sabiendo que es un experto en la ley quien le pregunta, pues le responde con otra pregunta y le dice, pues, ¿qué dice la ley y cómo la interpretas? Y el experto responde, pues, y responde con amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, perfecto, eso es, haz eso. Pero dice la Biblia que este experto, queriendo justificar su comportamiento, hace otra pregunta y dice, bueno, pero entonces, ¿quién es mi prójimo? A veces queremos complicar las cosas como para justificar de que, bueno, yo sí voy a hacerlo, pero tengo que saber con quién. Entonces, ¿quién es mi prójimo? Y de allí nace la respuesta de Jesús a través de la parábola del buen samaritano. Y dice que 2 personas que estaban en el centro del corazón religioso de la época, dice que un ayudante del templo y un sacerdote pasaron por ahí, vieron a un hombre que había sido asaltado y dejado casi muerto a un lado del camino y no hicieron absolutamente nada. Así que esa puede ser muchas veces nuestra reacción ante una situación donde a alguien más le duele, pero a mí no. Indiferencia. No es conmigo, o lo que decíamos ahorita, no tengo tiempo. Si hubiese sido en otra situación, de pronto te ayudara, pero ahora no. ¿Y qué tal si está fingiendo? Y se levanta y luego el que queda muerto ahí soy yo.
mil excusas más que podemos encontrar para justificar, como decía la Biblia acá, nuestro comportamiento. Y veamos un ejemplo actual con un dato de la ONU que dice que un cuarto de los desperdicios, ojo, no estoy diciendo un cuarto de su mercado, no estoy diciendo un cuarto de lo que se desperdicia en comida a nivel mundial, sería suficiente para erradicar el hambre del mundo. Yo no sé a cuántos le llega este dato, pero yo veía este dato y decía, no puede ser, debe haber algún error, lo busqué, lo rebusqué. Si usted llega y encuentra que el dato estaba equivocado, me avisa. Porque de verdad, ¿cómo pensar que el hambre del mundo podría ser erradicada con un cuarto de lo que otros desperdician o desperdiciamos? Y ante eso, ¿qué hacer? Al final, ¿qué hacer? Al final de la parábola, cuando Jesús termina de hablarle pues no solo al experto en la ley, sino a todos los que le escuchaban allí, le dice estas palabras: ahora ve y haz lo mismo, muestra compasión. Y mostrar compasión no es lo mismo que tenerla. A veces podemos tener compasión y quedarnos en la intención de hacer algo. A veces podemos, sí, pasé, me dolió, ay, pobrecito, y seguimos el camino. Eso no es muy diferente a los otros que fueron indiferentes. Quizás nos hace sentir un poco mejor el decir, ay, sí, ay, a mí sí me dio dolor eso. ¿Y qué hice? No, nada, pero me dio un dolor. Nos puede calmar un poco la conciencia, decir, no, me dolió, lloré, pero no hicimos nada. Quizás, si estaban nuestras posibilidades hacerlo. Y algo puntual que podemos hacer aquí, mire, acciones prácticas sobre este tema, desperdiciar menos. Si usted es de ese grupo que desperdicia comida, pues desperdicie menos. Ya eso contribuye a que baje la cosa un poco. Y si vamos un poquito más allá, ¿qué tal? A veces se nos van los ojos en las cantidades. ¿Y qué tal si podemos consumir un poco menos y donar la diferencia a alguien más? Que el hambre no está lejos. Recuerdo en algún tiempo, aquí en Barranquilla, luego de pandemia, se disparó, hicieron una encuesta de cuántas de las familias consumían las 3 comidas al día. Y la respuesta era un porcentaje muy alto que no consumía. Era más de la mitad de familias barranquilleras que no consumían las 3 comidas al día. Eso ha mejorado, pero el hambre está cerca. No sabemos si aquí entre nosotros, ojalá Dios permita que no, pero ¿qué tal si entre nosotros también hay alguien que necesita resolver ese tema del hambre? Y aquí, la canasta del amor justamente es una forma en que la iglesia también abre las puertas a eso. ¿Qué tal si usted dice, oiga, de esto yo me estoy gastando tanto, pero yo creo que puedo gastarme menos? Y de eso yo voy a donar a la canasta del amor, que es una canasta que bendice semanalmente a una familia, a alguien que también está necesitando, porque vuelvo y digo, no es un problema de África que solemos pensar, no es un problema de otros países, está en nuestra región, está en nuestra ciudad y quizás en nuestra iglesia. Entonces necesitamos pensar en esto y que haga parte no solo de nuestras oraciones, sino de nuestras acciones también. Como segunda característica que menciona el versículo, el pasaje que leíamos, está también el amor al dinero. Y encontramos en la Biblia otro ejemplo también de un joven rico que se acerca a Jesús y le hace una pregunta muy similar a la que le hizo el experto en la ley. Le dice, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le responde con una serie de mandamientos: no matarás, no esto, no esto. Y el joven dice, no, ya yo lo he hecho. Desde muy pequeño yo lo hago. Entonces Jesús le dice, bueno, entonces si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Hasta ahí llegó, hasta ahí llegó no registro una respuesta del joven rico, pero es que a veces no necesitamos decir palabras. Él respondió con su acción, se fue triste porque tenía mucho. ¿Y cómo se iba a desprender de todo eso? Es que si se lo hubiese dicho, que me lo diga a mí. Que nos lo diga de pronto alguien que no tenemos tantos recursos y digamos, pero ese joven por lo que decía tenía mucho dinero y él dijo, no, hasta allá tampoco. Yo para qué fui a preguntar eso, imagino que iba preguntando él en el camino. Y el ejemplo actual, una vez más, en nuestro contexto de Colombia y Barranquilla, hay
unos niveles de pobreza que deberíamos por lo menos tenerlos en el radar. Voy a darles algunos datos del DANE. En Colombia, el 28% de las personas, más de un cuarto del país, se considera pobre monetariamente. Y creo que hemos convivido tanto con la pobreza que ya tenemos hasta formas de medirla, de estudiarla. Preparando este mensaje me di cuenta de eso, la verdad lo desconocía, que hay unas líneas distintas de pobreza, y este primer dato que le acabo de dar se llama pobreza monetaria. Y es básicamente que una persona recibe menos ingresos económicos de lo que necesita para cubrir su canasta básica de alimentación y sus servicios básicos, educación, transporte, vivienda. Y es una cifra, creo que está en promedio en 450,000 pesos. Así que si una persona en Colombia recibe menos de 450,000 pesos al mes, es considerado pobre monetariamente. Es más de un cuarto del país, 14 millones de personas aproximadamente. Y un 23% de barranquilleros. Sí, barranquilleros. No es otra ciudad, es Barranquilla. Quillami. Hay una ciudad más allá del malecón que a veces no conocemos, me incluyo, pero que hace parte de nuestra realidad también. Hay una pobreza, otra pobreza que llaman monetaria extrema, y esa difiere en la primera, en que esa es solo que no le alcanza ni siquiera para comer. Esa no tiene nada que ver con servicios básicos, con transporte, esa es que no le alcanza para comer. Y un 10% de Colombia, 5 millones de personas aproximadamente, están en esa categoría de pobreza monetaria extrema. Un 7% en Barranquilla. Y hay una última línea de pobreza que es multidimensional y que mide ya otros factores como acceso a la educación, otros factores que influyen mucho no solo en cuánto recibe la persona económicamente, sino qué condiciones de vida tiene, dónde vive, cómo es su vivienda, si son condiciones aptas, si tiene acceso a recursos básicos como acueducto, alcantarillado, si tiene acceso a la educación, si tiene, digamos, un prospecto de mejora. Y hacen unas puntuaciones ahí, y pues allí son porcentajes muy similares a los de la pobreza monetaria extrema, un 10% en Colombia y un 8% en el Atlántico. O sea, no se mide por ciudad, sino por departamento. Y en medio de todo eso, bueno, sí, ¿qué estamos llamados a hacer o qué podemos hacer? Y el llamado de Dios es a dar. En Hechos 20:35, Pablo dice lo siguiente: he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Y muchas veces cuando pensamos en esto decimos, pero ¿qué tanto tengo yo para dar? Entonces pensamos en las cifras enormes que acabamos de ver, en el porcentual. Yo no voy a resolver ese problema tan grande, pero seguro que podemos hacer la diferencia para alguien en nuestro alrededor. Seguro que sí podemos hacerlo. Como tercera característica está burlarse de Dios. Y en Gálatas 6:7 justamente dice, no se engañen, la justicia de Dios no puede ser burlada. Lo que siembren, cosecharán. Y un ejemplo actual, podríamos hablar de pornografía en la iglesia, un tema del que quizás poco se habla, más que todo lo he escuchado en reuniones de jóvenes realmente, pero quería traerle algunos datos de un estudio que hizo Barna Group y el ministerio Pure Desires en Estados Unidos en el 2024, y trae las siguientes cifras. El 54% de los cristianos practicantes, ojo, aquí no está hablando de cristianos, porque lo primero que se me vino a la mente cuando yo hice esto, no, pero deben ser cristianos no tan comprometidos, que van nada más a los aniversarios, que van de diciembre en diciembre, debe ser ese tipo de cristianos. No, lo separaron. Estos son cristianos practicantes, como ustedes, como yo, que venimos los domingos. El 54%, más de la mitad. Y no es un tema solo de hombres. El 44% de las mujeres, también cristianas encuestadas, manifestaron consumir pornografía. Tampoco es un tema solo de iniciantes en la fe.
el 86% de los pastores consideraron que es un problema común entre pastores cristianos. Este estudio fue realizado en Estados Unidos, pero no sé qué tanto pueda tener que ver con nuestra realidad. No estoy diciendo que sea nuestra realidad necesariamente, pero nos invita o nos emite una alerta. Otros datos, otros resultados de este estudio: el 44% considera que consumir pornografía tiene poco impacto en otras áreas de su vida. Eso creo que hace parte del problema, creo que nos explica un poco la situación. Si usted está haciendo algo mal, pero en realidad dice, bueno, yo sé que está mal, pero creo que en realidad no me afecta en el resto de mi vida, puedo vivir con normalidad con eso, eso hace parte del problema. Y casi la mitad dijeron, considero que no me afecta en nada. El 58% creen que es importante que se traten estos temas en la iglesia. Y solo el 10% manifiestan que hay programas o herramientas en su iglesia para ayudarlos. Para los adolescentes, que es el grupo más golpeado por esta realidad, manifiestan haber tenido su primer contacto con la pornografía alrededor de los 13 años. Y es un número que ha venido bajando. Antes estaba alrededor de 15, 16 y en cada estudio que hacen, este estudio se repite cada cierto tiempo, la cifra va bajando. Muchos de ellos en sus escuelas. Atentos a los que tienen adolescentes por ahí, para que puedan, si es un tema que a veces ni siquiera se conversa, del que ni siquiera se habla, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, es importante que por lo menos hoy tengan una alerta de eso. Muchos de ellos manifestaron que el primer contacto con la pornografía fue en sus escuelas. Y el porcentaje de adolescentes que consumen pornografía dentro de la iglesia es del 73%. Un tercio de ellos manifiestan sentirse solos la mayor parte del tiempo, tristes y sin esperanza. Esto contrasta mucho con la cifra que veíamos ahorita de los que decían, no, no me hace nada. Acá los adolescentes están diciendo abiertamente, un tercio de ellos, esto me hace sentir triste, solo y sin esperanza. Y termino con esto respecto a este tema. Estos mismos adolescentes encuestados hicieron un ranking de cuál era su influencia en la educación sexual. Y ojo con esto. Lo primero, sus amigos. A veces pueden creer los papás de adolescentes o los papás de chicos que no, es que mis hijos no, ellos no hablan de sexo. Y la educación que están recibiendo de sexo, según esta encuesta, la primera fuente es sus amigos. Entonces, si usted no habla de sexo con sus hijos, si usted no habla de estos temas, es probable que alguien más sí les esté hablando. Y sigue la lista diciendo que lo segundo son las redes sociales. Lo tercero son series o películas. Lo cuarto es el internet. Lo quinto, la pornografía. Y en el sexto lugar aparecen los padres. La influencia de la educación sexual de los chicos encuestados aquí, ¿por qué no de nuestros chicos también? Está muchas veces influenciada mucho más por otras cosas que no son su hogar. Y esto creo que es un llamado a que como iglesia también tenemos que hacer, y como iglesia hablo como personas, como familias, como hogares y como comunidad también. Y por supuesto que este no es el único problema de la iglesia, ni el más grande. Eso es un ejemplo de que sí hay algo por hacer. Porque a veces en medio de nuestra rutina, a veces en medio de incluso de nuestra rutina como iglesia, de reunirnos los domingos, que está bien, podemos perder de vista que sí hay cosas por hacer y que sí hay necesidades dentro de nuestra iglesia y también a nuestro alrededor. Y el llamado de Dios es justamente, lleven las cargas los unos de los otros. ¿Pero qué cargas? Podríamos pensar, pero es que yo veo que todo anda, yo los veo a todos bonitos el domingo, yo los saludo y yo no veo que nadie está pasando dificultad. Yo creo que todos estamos bien. A veces eso es resultado de la superficialidad y está bien, a mí me preguntan y yo le voy a decir a todo el mundo, sí, si te contara, nuestra respuesta natural es, bien, ¿cómo va todo? Bien, bien, gracias a Dios, bien, bien, bien. Pero tenemos nosotros un espacio seguro, tenemos con quién hablar, hemos construido ese tipo de relaciones en medio de nuestra comunidad y que por lo menos una persona podamos llamarla con sinceridad, con tranquilidad, decirle, no la estoy pasando bien, necesito ayuda, estoy luchando con esto, vienes, voy, me llamas, me escuchas. Eso es llevar las cargas los unos de los otros. Si no estamos todos cargando nuestras propias cargas y mirándonos, ¿cómo vas allá? ¿Y cómo vas? Y no es a eso que estamos llamados como iglesia.
Así que el llamado hoy es a que no nos desconectemos de las necesidades reales nuestras y de nuestro alrededor. Y es un llamado también a qué conversaciones estamos teniendo en casa también sobre esto, qué problemas tienen las personas que están allí en nuestro círculo más cercano. No empecemos pensando ahora por el vecino, pero qué tal si empezamos pensando en nuestro propio hogar. ¿Qué luchas está teniendo mi hijo? ¿Qué luchas está teniendo mi esposa, mi esposo? ¿Qué luchas está teniendo la persona con la que convivo? Seguramente hay luchas y hay algo que podemos llevar en conjunto y de lo cual quizás hemos estado desconectados por estar en nuestra rutina, en el día a día. Y por último, en esta parte del cuadro, otra característica es que no considerarán nada sagrado. Y bueno, una de las cosas que se considera sagrado, entendiendo sagrado como algo que merece profundo respeto, o que debería considerarse sagrado, incluso está escrito en muchos tratados internacionales, en nuestra propia Constitución, está escrito que el derecho a la vida no se violará, que todos tenemos derecho a la vida. Eso está escrito en tantas partes y vemos que de los tiempos de Caín y Abel, en Génesis 4, se necesitaron solo 4 capítulos de la Biblia, no sé cuántos años para registrar el primer asesinato, entre hermanos además. Y no es muy diferente hoy. En el mundo, cada minuto y 9 segundos muere una persona por homicidio, solo por homicidio. No sé cuánto tiempo llevamos aquí, pero por ahí 30 minutos, qué sé yo, 20 minutos. Cada minuto mientras estábamos aquí escuchando este mensaje murió una persona del mundo por homicidio, no por otras razones, porque lo mataron. En Colombia sucede cada 40 minutos y en Barranquilla cada 12 horas. Dirían, pero 12 horas y en el mundo un minuto, estamos bien. Como el mensaje que veíamos la otra vez de si le ponemos nombre a eso, que le mataran a usted un familiar cada 12 horas, estaríamos horrorizados. Y una vez más, no vamos a resolver esto aquí, no vamos a salir de aquí con la fórmula para resolver la violencia del mundo, pero sí estamos llamados a hacer algo. Y en Mateo 5, del 21 al 25, hay unas palabras de Jesús que pueden darnos una luz de qué hacer. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, ojo ahí, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente sus diferencias. Creo que el llamado de Dios es a buscar reconciliación y resolución de conflictos, sin violencia, a que seamos nosotros los que tengamos una alternativa diferente, a que no caigamos nosotros en la cultura. Ahorita con el tema político, lamentablemente la violencia que se ve por ideologías políticas es increíble y muchas veces nosotros como cristianos también caemos en esa misma violencia, en decirnos, en dime que yo te diré por un candidato o por el otro. Y qué bueno que entendamos que nuestro llamado como iglesia es diferente, es a algo más, como vamos a estar hablando este mes. Y a veces queremos trasladarle nuestra responsabilidad como iglesia a alguien más, como el ejemplo que ponía ahora de los políticos. No estamos llamados a ser porristas de políticos para que ellos hagan el trabajo de la iglesia. Ojalá hagan un buen trabajo por el bien del país, sea el que esté, los presidentes, los alcaldes, los gobernadores, pero ellos no van a hacer el trabajo de la iglesia. Necesitamos asumir nuestra responsabilidad como iglesia. Queremos que el evangelio llegue a las personas a través de decretos, de leyes, y no es así que va a llegar el evangelio a las personas. Es responsabilidad nuestra como iglesia.
Así que ya para ir terminando, la conclusión de todo esto es que hay trabajo por hacer y somos nosotros los llamados, los convocados a hacerlo. Y segunda de Timoteo, capítulo 1, el que estábamos leyendo del 7 al 9, nos deja también algunas enseñanzas que quería resaltar aquí. No podemos avivar el fuego ni alumbrar el mundo por cuenta propia. Solo es posible a través del Espíritu que Dios nos ha dado, un espíritu de poder, amor y autodisciplina. Quizás nuestra compasión humana nos pueda alcanzar unas horitas, hoy escuchamos esto y ahora salimos de aquí a donar un almuerzo y gloria a Dios si es así, pero nuestro alcance es muy corto. Nuestra compasión se termina con el partido de Colombia, se nos olvida el resto del mundo y luego en la semana. Pero Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y autodisciplina, que es lo que puede hacer trascender su palabra en nosotros y que dé frutos. El versículo 8 dice, nunca te avergüences de contarle a otros acerca de nuestro Señor. Y nuestra reacción al escuchar eso puede ser la misma de la de Pedro. Yo, avergonzarme de ti, Señor, jamás. Yo, negarte a ti, nunca. Algo así dijo Pedro y el Señor le contestó, antes de que cante, me negarás. Y sucedió. A veces necesitamos ser honestos con Dios en decirle, Señor, sabes que sí, a veces me ha dado pena hablar de ti y necesito que trabajemos en esto. Si no somos honestos con eso, ¿qué va a hacer Dios encima de una fachada? ¿Qué va a hacer Dios encima de algo que es irreal? Sí, Señor, yo te sirvo, sí, Señor, a mí no me da pena, pero nunca hablamos. Quizás necesitamos revisar realmente qué pasa. Y en ese mismo versículo 8 sigue diciendo, con las fuerzas que Dios nos da, preparémonos para sufrir por causa de la buena noticia. Y sufrimos por tantas cosas y algunas por elección. Por ejemplo, una elección personal mía es sufrir por Junior. Y vale la pena, a veces sí, a veces no. Los últimos 2 campeonatos sí, fuimos campeones y bicampeones después. Pero vale la... Y pensaría uno, bueno, y eso es una elección personal, porque a mí nadie me mandó a ser hincha de Junior. Hincha del fútbol, usted se retira y cada 6 meses Junior nos hace un examen del corazón a los hinchas y bueno, ahí seguimos. Pero ¿y por el Señor será que vale la pena sufrir? ¿Será que hemos elegido eso? Porque no creo que Él nos esté llamando a sufrir porque sí, es por la causa de la buena noticia. ¿Estaríamos dispuestos a sufrir si es necesario por causa de la buena noticia? ¿Vale la pena? Y por último, versículo 9 dice, Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa, no porque lo merezcamos, sino porque su plan desde el principio era mostrarnos su gracia. Así que esta convocatoria es diferente a la de los jugadores que están ahí por méritos. Bueno, supongamos que están ahí todos por méritos, realmente lo merecían. Y fueron porque han luchado por eso, han trabajado, es su trabajo. Pero acá en esta lista realmente saben algo, había un solo nombre que merecía estar ahí realmente. Si fuese por mérito, solo el nombre de Jesús merecía estar en esa lista. Pero Él con su propio puño y letra debajo de su nombre, y solo porque Él está ahí, escribió cada uno de nuestros nombres para que estuviésemos allí con Él. Y es por su gracia y no por merecimiento nuestro que podemos vivir esa vida santa a la que Dios nos llama. Y muchas veces cuando pensamos en una vida santa, si somos completamente honestos, pensamos en una vida aburrida quizás. Pensamos en algo lleno de normas por cumplir. Y como que muy en el fondo decimos, no sé si me llama la atención una vida santa, por lo menos no 24/7, de pronto los domingos, vamos a meterle el sábado y los festivos. Y el resto de la semana sí hago lo que yo quiera porque necesito descansar de esa vida santa. Y yo creo que necesitamos que estamos más cerca de una vida religiosa que de una vida santa cuando pensamos de esta forma. Si no, miremos Filipenses 4, del 4 al 8, ¿qué nos dice sobre una vida santa? Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo.
Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. No sé hasta ahí a cuánto nos llama la atención, y creo que todos buscamos esto, no solo creyentes, sino no creyentes, cuánto buscamos la alegría y de cuántas formas. Queremos estar alegres, queremos estar felices, y aquí el Señor nos está diciendo: alégrense. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. No se preocupen por nada. ¿Cuántos queremos eso? Que no estemos preocupados por nada. Que podamos estar tranquilos sea cual sea la circunstancia. Oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿De verdad suena esto como una invitación a una vida aburrida? ¿O estamos leyendo otra Biblia o estamos entendiendo de otra forma el mensaje? Porque esto suena genial. ¿Y qué tal si por un momento allí cerramos nuestros ojos y nos disponemos a hablar con Dios, a agradecer por este mensaje? Porque la llamada está entrando, siempre estuvo, el teléfono sigue sonando, aunque quizás por momentos no lo escuchemos por la distracción. Y en el identificador de esa llamada, nada más y nada menos que el Rey del Universo. La pregunta es: ¿vamos a responder su llamada? Gracias, Señor, te damos por esta palabra, Señor, que has traído, como siempre, de forma oportuna, en el momento justo que la necesitábamos, Señor. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo continúa hablando a cada uno de forma particular, Señor, hablándonos como iglesia, como comunidad, pero también como individuos, Señor, en lo que cada uno esté viviendo, en lo que cada uno necesita escuchar el día de hoy, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, de verdad por esta palabra, porque siempre hablas, Señor. Y aunque muchas veces no te escuchemos y aunque muchas veces estemos distraídos, tú insistes, Señor. Y hoy queremos darte gracias por esa insistencia, Señor. Porque qué fuese de nosotros si no fuese por ti, Señor, por esa insistencia en buscarnos cuando somos las ovejas perdidas, Señor. En buscarnos cuando aún nos empeñamos, Señor, en darte la espalda, en no escucharte, en desobedecerte, Señor. Pero allí continúas tú llamándonos con tus lazos de amor, Señor. Gracias porque hoy una vez más nos llamas a la cruz, a entender que es por tu gracia, Señor, a entender que es por tu amor inmerecido, que hoy podemos, Señor, hacer parte de ese grupo de llamados, Señor. La convocatoria más especial que podríamos, Señor, recibir jamás. A vivir una vida contigo por el resto de nuestros días, Señor. A ser parte de tus planes, Dios, que son más grandes que los nuestros. Gracias, Señor, por los dones que has colocado en medio de tu iglesia, Señor. Que no los escondamos más, Dios, si es el caso. Que no seamos como esas lámparas que están debajo de una caja, Señor, y que no alumbra, que no cumple su propósito, Señor. Sino que cada uno, Señor, dice tu palabra que tú nos has dado dones a cada uno, Señor. Quizás no los hemos descubierto aún, quizás estamos con dudas, Señor, pero te pedimos, Señor, que esos dones podamos reconocerlos, podamos valorarlos, Señor, y podamos ponerlos a disposición de tu iglesia, Señor, y a disposición de las personas que tú has colocado a nuestro alrededor. Que podamos tener un corazón de servicio, Señor. Que no nos dejemos llevar por las costumbres sociales, por las tradiciones, por la apatía, Señor, en la que quizás vive la sociedad de hoy. Que podamos marcar la diferencia en tener compasión, Señor. Que no seamos como ese sacerdote que pasa al lado de un hombre moribundo y lo deja allí, Señor. Que seamos como ese buen samaritano, Señor. Que pueda acercarse, curar heridas, disponer de su tiempo, de sus recursos, Señor, para alguien más que lo necesita. Que podamos disponer de nuestro tiempo, Señor, de nuestros recursos, de todo lo que tú has colocado en nuestras manos para bendecir a otros, Señor. Te pedimos, Dios,
que nos ayudes a ser sinceros también, a ser honestos contigo y para que puedas trabajar de forma real, de forma genuina en lo que nuestro corazón necesita, Señor. Que esas oraciones vacías, que esas oraciones por cumplir se conviertan cada vez más en una comunicación clara y directa contigo, Señor, donde podamos muchas veces reconocer que sí, que nos avergonzamos, Señor, a veces de un tesoro tan grande como es la salvación. Que no hablamos, Señor, que hablamos de tantas cosas, que conversamos sobre tantos temas tan variados y tenemos tiempo para tantas cosas, pero no tenemos tiempo para hablar de ti, Señor, de tu buena noticia. Parece que no es urgente, Señor. Parece que muchas veces hay otras prioridades. Y hoy lo reconocemos, Señor, y te pedimos que nos ayudes a reorganizar nuestras prioridades, Señor. Porque muchas veces hemos perdido el enfoque. Muchas veces nos hemos olvidado para qué estamos, Señor. ¿Para qué está tu iglesia? ¿Qué sería de nosotros si otros hubiesen perdido el enfoque también y no hubiese llegado el mensaje a nosotros, Señor? Permítenos, Señor, seguir llevando tu mensaje, Dios. Que no sea solo a través de un púlpito, que no sea a través de un espacio dominical, que sea parte de nuestro día a día, Señor. Que no se necesita ser un teólogo, que no se necesita, Señor, sino la disposición y saber que tú vas con nosotros para anunciar el evangelio, Señor, para anunciar la buena noticia, Dios. Que podamos ser esos obreros dispuestos para ti, Señor. Que entendamos que somos amados por ti y porque somos amados por ti y entendemos ese amor, podemos salir y amar a otros, Señor. Que podamos amar a otros como tú nos amas, Señor. Y si acaso es necesario que nos recuerde cuánto nos has amado, te pido, Espíritu Santo, que nos recuerdes en este momento cuán amados somos, cada uno y como iglesia, Señor. Y que ese amor y esa convicción todos los días sea lo que nos permita salir a hacer la diferencia, Señor. Que no lo hagamos desde nuestros esfuerzos personales, Señor. Porque eso acaba pronto. Porque eso puede terminar en orgullo también, Señor. Que lo hagamos desde la convicción de que tú nos amas y así como nos amas, amas a otros también que aún no han escuchado la buena noticia, Señor. Y que tú puedes usarnos a cada uno de nosotros para llevar ese mensaje, Señor. Y qué afortunados, Señor, qué benditos son los pies, Señor, de los que anuncian tu paz. Gloria a ti, Señor, te damos por este momento. Gracias, Señor, que podamos reflejar ese amor, Señor. Y hoy al salir de aquí y todos los días de nuestra vida, Señor, tu Espíritu Santo nos guía a vivir esa vida santa, que no es una vida religiosa, que no es una vida llena de reglas y de normas, que es una vida llena de paz, Señor, de alegría, de amor, de confianza en ti, de saber que pase lo que pase, estás con nosotros, Señor. Y qué bueno poder llevar ese mensaje a otros también, Señor. A otros que en medio de sus circunstancias hoy no encuentran, Señor, descanso ni siquiera en el abrazo de sus más cercanos, Señor. A otros que no le alcanzan las lágrimas, Señor, para sacar todo eso que tienen dentro, Señor, porque siguen sintiendo un vacío enorme y un vacío que solo llenas tú, Señor, aún en medio de tu iglesia. Podemos sentir esos vacíos, Señor, y hoy te pedimos que los llenes. Y que lo llenes también para que podamos ser instrumento tuyo para llenar a otros, Señor. Que podamos extender tu amor y estar tan convencidos que sea lo que hagamos en el día a día, Señor, en los oficios del hogar, en nuestros trabajos, Señor, en lo que sea que tú nos permitas hacer en nuestro día a día, no perdamos de vista, Señor, nuestro propósito eterno. Que más allá de las circunstancias y de lo que estemos viviendo hay algo más grande, Señor. Y es tu plan. Y es tu amor para cada uno de nosotros, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, por este espacio, por hablarnos una vez más, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí adoramos a Dios Padre, a su Hijo y a su Espíritu